Ya la presento y ya. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy estamos muy contentos de recibirlos a ustedes y a nuestra ponente invitada porque tenemos una ocasión especial. En primer lugar, es la clausura de nuestro 13º ciclo de conferencias de la licenciatura en Ciencia de Materiales. Entonces, a nombre de la coordinación de esta carrera, gracias por habernos acompañado por estos eventos académicos que son para ustedes y pues ya 13 entregas. Gracias por habernos acompañado este semestre y los semestres anteriores. Un aplauso para ustedes, sí, muy merecido. Además, tenemos otro evento al terminar esta conferencia, por lo que les pedimos nos mantengamos en el auditorio. Vamos a premiar a la excelencia de ustedes también. Vamos a entregar los premios a los mejores proyectos modulares, así que esto también va a ser muy importante para ustedes, un reconocimiento a todo su trabajo que han estado haciendo. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar y a nombre de las autoridades de este centro, la coordinación de la carrera de licenciatura en Ciencia de Materiales, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura. Estamos muy contentos de recibir a la doctora Claudia Elena Rivera, para quien pido un fuerte aplauso. Me voy a permitir leerles un poco de la trayectoria de la doctora Claudia. Y bueno, la doctora Claudia es egresada de la licenciatura en química por esta universidad, por la Universidad de Guadalajara, y estudió una maestría y un doctorado en ciencias químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y actualmente tiene la distinción de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. A lo largo de su licenciatura y posgrado se ha enfocado en el estudio de materiales cerámicos, especialmente nanopigmentos de características luminiscentes. La doctora Claudia se ha desempeñado como docente en la UNAM y en el Centro Universitario de los Valles de esta institución académica de la UDG. Realizó una estancia postdoctoral en Argentina para la síntesis de zeolitas y actualmente se encuentra realizando un proyecto de investigación postdoctoral aquí en casa, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en donde desarrolla nanocompuestos multifuncionales con propiedades magnetoluminiscentes, que es en parte el tema de la charla que nos va a compartir el día de hoy. Con todo este currículum estamos muy contentos de recibir la doctora Claudia. Bienvenida y es totalmente de usted el uso de la pantalla y de la voz. Muchas Gracias, doctora. gracias. Otro aplauso para la doctora. Bueno, pues antes que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que estaba muy, ya quería que me invitaran, ¿no? Bueno, pues yo les voy a platicar, como bien dijo el profesor, sale sobre el diseño de materiales magnetoluminiscentes como agentes teranósticos. Pero antes de eso, yo quisiera ver si ustedes conocen a esta persona. Sí, ¿no? ¿Quién es? Claro, ¿no? Y es uno de los fundadores, bueno, pues de esta empresa de computadoras y de celulares de la manzanita, ¿no? Él en alguna de sus pláticas dijo la siguiente frase: es imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro, solamente lo puedes hacer mirando hacia atrás. ¿Y a qué viene a colación esta imagen que les quise poner? Bueno, pues como es la clausura, tal vez para algunos de ustedes es el último ciclo de conferencias al que asisten. Tal vez ustedes están ansiosos por ser premiados y por llevarse a su casa ese premio y decir, ay, bueno, cumplí con mi carrera y con el premio de mejor proyecto, ¿no? Entonces, tal vez también hay alguno de ustedes que esté en primero o segundo semestre que diga, híjole, me queda un largo camino, ¿no? O para qué y para qué llevo tal o tal materia, ¿no? Bueno, pues tal vez los de primer semestre todavía no vean cómo conectan los puntos, pero tal vez los de noveno factorial ya sepan cómo comienzan a conectar, ¿no? Ok, entonces, pues de cierta manera también sean resilientes, ¿sale? Y traten pues de aguantar, ¿no? De llevar a cabo su carrera y de estar orgullosos de lo que ahora van a conocer. Ok, entonces yo también les quería platicar sobre mi formación académica porque voy a estar aquí un rato dándoles lata, ¿sale? Y bueno, que ya lo explicó el doctor, bueno, pues aquí también les voy a platicar, ¿no? Yo soy egresada de la licenciatura en química en el año 2012, ¿sale? Aquí de CUSEI.
Y lo voy a decir, pero tuve como un cierto acercamiento hacia la investigación a temprana edad, digamos así, ¿no? Porque yo inicié como ayudante de investigador con el doctor Armando Pérez Centeno, si ustedes lo conocen, sale cuando yo estaba por ahí de tercer semestre. ¿Sale? Entonces hacíamos semiconductores y digo temprana porque en aquel entonces no había este tipo de proyectos modulares. ¿Sale? Entonces, una forma en que nosotros podíamos involucrarnos con la investigación no era hasta que llegábamos a hacer las tesis, ¿no? Y entonces, y si hacíamos tesis, si no había quien de plano se iba con lo que aprendía en el laboratorio en clases y hasta ahí se acababa, ¿no? Entonces yo sí los felicito por este tipo de proyectos modulares que ahora vamos a ver quién fue el mejor, ¿sale? Y bueno, pues este tipo de contacto que tienen ustedes con la investigación es bastante bueno, ¿no? También durante mi licenciatura hice este tipo de 3 estancias, ¿no? Con esto quiero invitarlos a que si ustedes tienen oportunidades de hacer estancias, las hagas, las tomes y aunque creas que no vas a participar o no vas a lograr que te seleccionen, pues no, no importa, ¿no? Mete los papeles. Entonces, por ejemplo, la primera estancia, ¿sale? Más bien fue como una visita a la UAM Iztapalapa, ¿no? Entonces me acuerdo que en aquel entonces nos decían, ay, ¿sabes qué? Pues es que vengan a ver los posgrados en la UAM, pero ¿qué crees? Que no te vamos a dar para el camión, ¿sale? Y chin, ¿no? Pues uno le tiene que meter de su bolsa, ¿no? Y en ese caso, pues siendo estudiambre, pues sí es algo considerable, ¿no? Y bueno, pues ni modo, hicimos el sacrificio, fuimos a la UAM, ¿sale? Y ahí ya dijimos, fíjate quién hace rayos X, fíjate quién hace Raman, resonancia, no sé, y ya vas viendo como que más personas, ¿no? Posteriormente había una convocatoria para el Angevio, ¿sale? El Sinvestab, ahí hacían biocositas, ¿no? Cosas a las que yo no estaba interesada, pero nunca había hecho nada de eso. Y fue de esas convocatorias que dices, te dan todo, no me van a escoger porque no soy del área, ¿sale? Y de todas maneras metí papeles y pues sí, logré estar en una estancia y esta fue como de 2 semanas. Hicimos cosas raras, raras a mi área, ¿sale? Porque extrajimos ADN, cristalizamos proteínas, cosas en plantas, ¿no? Y entonces así como que pues te empiezas a involucrar un poco en eso. Y posteriormente hice esta estancia, sí, que ya fue como de 2 meses por ahí, de esas estancias y convocatorias a las que les ruegas, que te seleccionen, ¿no? Metes papeles, ay, ojalá y me seleccionen, y pues también, ¿no? Entonces ahí eso ya fue más dedicada a los materiales. Y bueno, esas fueron las 3 estancias que hice durante la licenciatura. Posteriormente, pues seguí haciendo la maestría y el doctorado en la UNAM, sale en FES Cuautitlán sobre pigmentos cerámicos y sobre pigmentos cerámicos de alta temperatura y luminiscencia. Después dije, bueno, pues ahora qué hago, ¿no? Y ahí en la Ciudad de México había programas para hacer postdoctorados en América Latina, ¿sale? Hicimos un postdoc en la Universidad de La Plata y ahí llegué justamente y ellos hacían ceolitas, ¿no? Cosa que yo tampoco había hecho, pero pues dije, bueno, podemos combinar luminiscencia con ceolitas. Aprendí a hacer ceolitas y curiosamente llegando a Buenos Aires, las personas que trabajaban aquí me decían, ay, es que yo alguna vez fui a la UAMI también. Y yo decía, mira, fíjate que yo alguna vez la conocí, ¿no? Bueno, después vino la pandemia y pues no se pudieron hacer como grandes cosas en La Plata, ¿sale? Pero bueno, pues dije, no, pues me regreso a mi ciudad, ¿sale? Y regresamos aquí al centro de los Valles con el doctor Celso, no sé si ustedes lo conozcan, ¿sale? Pero comenzamos con este proyecto de materiales magnetoluminiscentes, ¿sale? Y curiosamente ahí en Covalles resultó que ellos eran de la UAM también y que estos de la UAM también conocían a los de La Plata. Entonces, fíjense cómo los puntos comienzan a conectar, ¿no? Y ya finalmente, pues ahora regreso aquí a CUSEI y vuelvo a conectar con personas que yo conocí en mi licenciatura, ¿no? Entonces, esto se los pongo a manera de que, pues no pierdan esa esperanza, no se desanimen, ¿sale? Hay cosas que quizás ahorita ustedes las vean muy difícil, pero van a ver que con el tiempo las cosas van a conectar, ¿sale? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar sobre la plática, ¿sale? Vamos a ver esta charla con este contenido, vamos a hablar sobre ciertos tipos de antecedentes, qué son los materiales luminiscentes, qué son los materiales magnéticos. Esto después vamos a hablar sobre materiales teranósticos, que es como el objetivo que queremos lograr. Posteriormente les voy a hablar sobre qué es el diseño de materiales nanoluminiscentes, qué parámetros tenemos que estar jugando para lograrlos
Y finalmente, pues quiero invitarlos a que ustedes se involucren en algunos proyectos que tenemos en este postdoc. Bueno, entonces comencemos con los materiales luminiscentes. Si hablamos de luminiscencia, tenemos que hablar sobre la historia de la iluminación, ¿sale? Entonces, fíjense cómo el humano hace 1.4 millones de años, pues él tenía la necesidad precisamente de obtener esta luz en ausencia del sol, ¿no? Entonces, hace 1.4 millones de años, el humano pues ya supo cómo desarrollar el fuego, ¿no? ¿Para qué lo utilizaba? Para la protección, para la defensa, para cocinar alimentos, para hacer actividades nocturnas, ¿sale? Fíjense cuánto tuvo que pasar en el tiempo, ¿sale? Que hasta la época de 3000 años antes de Cristo, donde ya estaba la civilización egipcia, entonces ya se tuvo el dominio del fuego. Estos, los egipcios, fueron los primeros que utilizaron velas o candelas, ¿sí? Papiros enrollados en sebo, o en miel de abeja, y ya pudieron prolongar el uso del fuego. Bueno, entonces ellos le dieron como que cierta naturaleza divina a este tipo de iluminación, ¿no? Dijeron, ay, bueno, pues es que hay un dios, en este caso Ra, ¿sale? Que en las mañanas cuando sale el sol es porque él abre los ojos, bueno, su ojo, ¿sale? Y cuando lo cierra, pues anochece, ¿no? Y de cierta forma, la manera en que nosotros manejamos las candelas o las velas es cierta forma de divinidad que él nos otorga, ¿no? Posteriormente, los griegos, sale en el 500 antes de Cristo, empiezan como que ya a preguntarse más cosas, ¿no? Pues ya ven los filósofos de los griegos. Y dicen, bueno, no, es que tiene como una especie espiritual, ¿no? Esto de la iluminación. Fíjate que nosotros tenemos por dentro un espíritu que saca como tentáculos de nuestros ojos, sale, toca el fuego y es así como llega la luz a nuestros ojos. Bueno, ¿no? Hasta ahí se quedó. Después viene este personaje que se llama Euclides, ¿sale? Y dice, bueno, yo no sabré cuál es la naturaleza de la luz, pero sé qué propiedades tiene, ¿no? Entonces, fíjate que si con un haz de luz le hago así, le hago un triangulito, bueno, pues yo puedo establecer ciertas geometrías, ¿no? Y estableció precisamente las bases de la geometría euclidiana. Posteriormente, fíjense, 1500 años después de Cristo, ¿se acuerdan que antes pensábamos que nosotros éramos el centro y los planetas giraban alrededor? Bueno, pues fíjense que con estos instrumentos ópticos ya se pudo fomentar una teoría heliocéntrica, ¿no? Nicolás Copérnico fundó esta teoría. Bueno, y justo después también por ahí en esa época, en el año 1602, en Italia, había un zapatero, ¿sale? Entonces fue a un monte y no sé por qué, pero se trajo unas piedritas de allá de Boloña, Italia, del monte Boloña, ¿no? Puso su anafrito, las comenzó a calentar y se dio cuenta que estas piedras comenzaban a emitir luz. ¿Sale? Él quedó maravillado, ¿no? Dijo, hay otra forma de crear luz además del fuego. Y vean cómo en esta representación pues también se le dan propiedades divinas, ¿no? A este tipo de materiales o minerales que emitían luz les dio el nombre de fósforo, que de su raíz griega significa portador de luz. ¿Sale? Entonces, estas piedritas que emitían luz eran fósforos. Posteriormente, vean, 67 años después, este alquimista dijo, bueno, pues yo también voy a practicar con cierto tipo de sustancias orgánicas. Obtuvo un matraz, sale con una sustancia, y al momento en que abrió el matraz, ¡pum! La habitación se iluminó, ¿no? Aquí como está en esta representación. Él dijo, ¡ay! Descubrí otro fósforo, otro material que emite luz, ¿sale? Pero fíjense que él no había descubierto un mineral, digo, él había descubierto un fósforo elemental, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues que cuando él abrió el matraz, en realidad hubo una reacción de oxidación, ¿sale? Entonces, se iluminó toda la habitación, pero porque era la oxidación del fósforo, ¿sale? Entonces, fíjense cómo es curiosa la historia que ahora nosotros conocemos al fósforo elemental como fósforo, pero en realidad esto viene de las piedritas que emitían luz, ¿sale? Se los digo porque, por ejemplo, si estamos en el área, actualmente todavía se le dice fósforos a los materiales sólidos luminiscentes. Y si ustedes ven un artículo, ¿sale? Se van a encontrar con la palabra fósforo y no vayan a pensar que es fósforo elemental. Inclusive, si ustedes compran alguna de estas lámparas que están aquí en el techo, que son de fluorescencia, vienen recubiertas con fósforo. No vayan a pensar que es fósforo elemental, son materiales luminiscentes. ¿Sale? Después viene una época ya,
pues de muchos adelantos científicos, ¿sale? La era moderna en la luminiscencia, y esto es a partir de la bombilla eléctrica, ¿no? Que la descubrió aquí o fue patentada por Alva Edison. Y entonces fíjense cómo nosotros hemos avanzado con las fuentes de iluminación, ¿sale? Desde este tipo de velas, este tipo de materiales por incandescencia, este es este fenómeno donde nosotros calentamos este filamento hasta obtener luz, ¿sale? Después vienen estas lámparas de fluorescencia, las que les decían. Este es un recubrimiento de fósforos, ¿sale? Por dentro estas tienen mercurio, que es el que se excita y después se excita el fósforo. Entonces tengan cuidado con este tipo de lámparas, ¿no? Y bueno, pues ahora actualmente tenemos toda la tecnología LED para obtener materiales de iluminación, ¿no? Dispositivos de iluminación. Bueno, entonces ahora sí llegamos a definir qué es el fenómeno de luminiscencia. Bueno, pues este fenómeno es cuando un material es excitado previamente, sale, pasa de un estado basal a un estado excitado. Cuando esta energía regresa al estado basal, la puede emitir en forma de fotones, ¿sale? Ese es el fenómeno de luminiscencia. Se le conoce como un fenómeno de luz fría, contrario al de incandescencia, donde uno tiene que calentar el material. ¿Sale? Y curiosamente, la luminiscencia, la terminología la toma con base a su fuente de excitación. ¿Sale? Por ejemplo, si es térmica, se llamaría termoluminiscencia; si es química, quimioluminiscencia o bioluminiscencia, según el área en el que seas. Triboluminiscencia, si es por fracturas mecánicas; fotoluminiscencia, si es con fotones UV, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son materiales que emiten luz, ¿sí? Materiales naturales, plantas, animales. Estas son las piedritas que por ejemplo, descubrió este zapatero que les decía. Esta es con luz visible, esta es bajo una fuente de luz ultravioleta. Vean cómo se ilumina. Y por ejemplo, la triboluminiscencia, ustedes la pueden hacer en casa. Ustedes pueden tomar poco, bueno, más bien bastante azúcar, métanlo en la licuadora, apaguen todas las luces y prendan la licuadora y van a ver que emite luz, ¿sale? Entonces ese es un tipo de triboluminiscencia. Es un experimento que lo pueden hacer ahí con sus hijos, con sus sobrinitos, ¿no? Bueno, entonces ahora que ya sabemos qué es la luminiscencia, también tenemos que tener en cuenta qué son los nanomateriales, que yo sé que ustedes ya son expertos, ¿no? Pero bueno, entonces los nanomateriales, para los que todavía no lo conozcan, ¿sale? Son materiales que están en este orden, ¿no? De 1 a 100 nanómetros. ¿Y de qué me va a servir hacer los materiales tan pequeñitos? Ah, bueno, pues que entonces yo los pudiera introducir, por ejemplo, en células, en bacterias, y si son luminiscentes, pues yo pudiera identificar pues ciertas cosas de la célula, ¿no? Ok. Otra de las cosas que aparecen en los nanomateriales, que ustedes saben, por ejemplo, sale, es el aumento del área superficial. Por ejemplo, aquí tenemos nada más esta área expuesta, pero si lo partimos, bueno, vamos a tener otras caras expuestas, y si partimos los granitos más y más pequeños, vamos a tener una mayor área superficial, ¿no? Otra de las cosas cuando nosotros hacemos nanomateriales, y en particular sobre materiales luminiscentes y en semiconductores, es que cuando bajamos el tamaño de partícula, puede variar el bandgap, ¿sale? Y con ella la luz que se emite, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean aquí, si la partícula es de 6 nanómetros, emite en rojo, pero si la partícula es de 2 nanómetros, emite por ahí del azulito, ¿no? Entonces, tenemos que ser sumamente cuidadosos con cómo hacemos nuestro método de síntesis para precisamente controlar el tamaño de partícula. ¿Sale? ¿Qué aplicaciones pudieran tener estos materiales? Ah, bueno, pues por ejemplo, todas las pantallas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen viene imágenes de pantallas convencionales, que son las LEDs. En mis tiempos las convencionales eran las de cinescopio. Ahora las convencionales son las de LED, las de LED, y las nuevas son las de puntos cuánticos, ¿no? Entonces, tal vez ahí en las pantallas sí se logre ver que aquí con las de puntos cuánticos, pues hay mayor definición en esta parte, ¿no? Esto porque redujimos el tamaño de los materiales luminiscentes. Otra de las aplicaciones, no precisamente en pantallas, pero por ejemplo, todas estas señalizaciones de emergencia tienen que ver también con luminiscencia, con otro fenómeno que se llama fosforescencia. ¿Sale? Fluorescencia, por ejemplo, cuando son muy cortas las emisiones, cuando tú quieres checar si un billete es falso o por ahí te chamaquearon, ¿no? Bueno, pues ves si es si emite luz y ves que es bueno.
Y si tú haces las nanopartículas muy pequeñitas, a tal grado de que se puedan introducir en las células, vean lo que les decías, los que les decía, pueden marcar ciertos tipos de áreas en las células, ¿no? Puedes usarlos como biosensores. Bueno, por esa parte fue los materiales luminiscentes. Ahora vienen los materiales magnéticos, ¿no? Como nosotros sabemos, los materiales magnéticos se caracterizan por las curvas de histéresis, ¿sí? ¿Cuál va a ser su respuesta sobre un campo magnético? Bueno, entonces, estas curvas de histéresis nos dicen, ah, bueno, si yo le aplico un campo, los dipolos se van a orientar hacia un lado, si yo le aplico en el otro sentido un campo, los dipolos se van a orientar hacia el otro sentido, ¿no? Si el campo coercitivo, es decir, si yo necesito mucho campo o poco campo para hacer este tipo de polarizaciones, bueno, los materiales los podríamos dividir en dos, materiales magnéticos suaves o duros, ¿sale? Entonces, los duros, por ejemplo, son los que tenemos en los discos duros, precisamente, y esto significa que yo necesito mucho campo magnético para poder orientarlo hacia el otro sentido, ¿no? Y que nos dé otro tipo de información. Ajá, los suaves, por ejemplo, en este tipo de cintas que a lo mejor a ustedes ya no les tocaron, ¿sale? Pero podías regrabar precisamente porque era un material suave y lo podías orientar y cambiar la información, ¿no? Entonces viene el superparamagnetismo. ¿Dónde surge esto? Bueno, pues en nanopartículas, ¿sale? Cuando tú colocas, por ejemplo, nanomagnetita con partículas muy pequeñitas, se forman monodominios, ¿sale? Y entonces estas partículas tan pequeñitas pueden fluctuar simplemente con la temperatura de un lado hacia otro, ¿sale? Entonces, estas partículas tan chiquititas ya no son ni materiales duros ni materiales suaves, son materiales superparamagnéticos, porque fíjense, ustedes aplican un campo. Ah, bueno, pues sí se orienta hacia un lado. Aplican campo hacia el otro sentido. Ah, bueno, sí se orienta hacia el otro lado. Pero no queda ningún campo remanente ni ningún campo coercitivo. ¿Sale? Eso se llama superparamagnetismo. Entonces, el hecho de que esté la partícula o los dipolos moviéndose hacia un lado y hacia el otro, y si nosotros lo hacemos muy, muy rápido con alta frecuencia, lo que va a pasar es que las partículas van a tener cierta fricción, van a tener eh, bueno, no van a querer ordenarse, ¿sale? Y eso va a crear cierto tipo de calor, ¿sale? Entonces, si tú tienes una partícula magnética súper paramagnética, puedes crear este calor, ¿sí? Y precisamente hay una rama que se trata sobre la hipertermia magnética, ¿sale? Y aquí es donde nosotros decimos, ah, bueno, podemos tener partículas súper paramagnéticas que produzcan calor, podríamos inyectarlas en un tumor, ponemos un campo alterno de alta frecuencia y entonces las partículas en el tumor van a tener que calentarse. Y si se calientan, entonces nosotros vamos a eliminar esas células cancerígenas. ¿Sale? Entonces, esa es la base de la hipertermia magnética. ¿Sale? Uno de los materiales que presenta este mecanismo es la magnetita. ¿Sale? La magnetita puede ser un mineral que a lo mejor ustedes encuentren cuando van a correr. Si ven que algo se atrae hacia una piedra, probablemente sea magnetita, ¿sale? Para los que ya saben, bueno, pues las estructuras cristalinas son como se ordenan los átomos en el material, ¿sale? La magnetita particularmente es una espinela, ¿sale? Es decir, que tiene grupos octaédricos y tetraédricos. Es una espinela inversa donde los hierros 3 se encuentran también en los grupos tetraédricos y octaédricos, ¿sale? Entonces, el carácter magnético se da gracias al ion hierro 2. Por esa parte, los materiales magnéticos. Entonces, ahora, ¿qué son los materiales teranósticos? ¿O por qué esta palabra así medio rara, no? Bueno, pues la teranóstica precisamente es esta rama de la medicina que trata de combinar la terapia y el diagnóstico, ¿sale? De ahí el nombre, teranóstico. Entonces, ¿cómo podemos combinar la terapia y el diagnóstico? Bueno, con diferente tipo de materiales. Por ejemplo, podremos tener nanosistemas que combinen una manera de hacer imagenología y otra forma de dar terapia. ¿Sale? En este caso, nosotros estamos proponiendo hacer materiales magnetoluminiscentes. La luminiscencia nos va a ayudar a hacer imagenología, ¿sale? A la parte magnética, cuando se caliente, nos va a ayudar a dar terapia, ¿sale? Inclusive podríamos, por ejemplo, también funcionalizar las nanopartículas y ponerle algún agente de terapia, ¿no? Entonces, todo esto con el fin de hacer teranóstica, ¿sí? De eliminar, por ejemplo, el cáncer, ¿sale? Entonces,
generalmente los que hacen materiales teranósticos basados en magnetita, ¿sale? Colocan en el core, en el centro, las partículas magnéticas y sobre de ella vas, pues agregándole más cosas, ¿no? Materiales luminiscentes, materiales de contraste, yo qué sé, liberadores de fármacos, ¿sale? Pero aquí el punto es que la magnetita se oxida muy fácilmente, ¿no? Y es ahí donde viene el reto, en el laboratorio, ¿sale? Entonces aquí es donde uno tiene que diseñar precisamente los materiales magnetoluminiscentes, ¿sale? ¿Qué cuidados tenemos que tener, ¿no? Y bueno, vamos a retomar un poquito lo de los materiales luminiscentes. Les platicaba que yo había trabajado con semiconductores. Acuérdense que los semiconductores tienen esta distribución de bandas, ¿sí? Una banda de valencia, una banda de conducción, están separados por el gap, ¿sale? Dijimos que dependiendo del tamaño se podría aumentar o disminuir el gap, ¿sale? Y bueno, el color de emisión va a depender precisamente de este gap, ¿no? Ahí quedamos. Pero yo trabajo con aislantes y ustedes van a decir, ay, bueno, pues los aislantes, yo me lo sé, ¿sale? Tienen un gap mayor, ¿sale? El electrón no puede pasar de aquí para acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la luminiscencia? Ah, bueno, pues le pongo impurezas, le pongo otra cosa que sea capaz de emitir luz, ¿no? Entonces, lo dopamos con iones activadores de luminiscencia, este sería un ion activador. Las emisiones de luz se darían aquí, en estas transiciones del ion activador. ¿Sale? En los contaminantes, por así decirlo. ¿Sale? ¿Cuáles iones activadores de luminiscencia se pueden usar? Bueno, pues por excelencia serían los metales de transición y los elementos de tierras raras, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen elementos, tienen sus orbitales incompletos. ¿Sale? El problema aquí, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar metales de transición, ya les hablaba de las estructuras cristalinas, por ejemplo, esta de la espinela. Resulta ser que, por ejemplo, el color de emisión va a depender mucho del sitio cristalino donde se coloque el ion activador. ¿Sale? Por ejemplo, un manganeso. Un manganeso se puede colocar en esta espinela en un sitio tetraédrico o en un sitio octaédrico. ¿Sí? Tú no sabes cómo vas a controlar eso. Pero entonces, si se coloca en un sitio tetraédrico, vean cómo el desdoblamiento de los orbitales es diferente a un sitio octaédrico, ¿sale? Entonces, el manganeso 2 en un sitio tetraédrico me da un color rojo, pero si se coloca en un sitio octaédrico me da un color verde, ¿sale? Entonces ahí ya tendría como que la combinación de colores y pues ya sería un poco difícil como de establecer cierto color, ¿no? Pues entonces yo trabajo con los lantánidos, ¿no? Con este tipo de metales que están abajito de la tabla, que nadie los conoce. ¿Quién sabe cómo se llaman, verdad? Ok, entonces estos lantánidos, aunque son medio raros, porque son tierras raras, ¿no? Son muy nobles, ¿no? Entonces ellos tienen sus orbitales 4F incompletos, pero fíjense que los que actúan con el campo cristalino, con estos, son los orbitales más alejados, los 6S y los 5D. Entonces a los lantánidos no les importa si estás en un sitio tetraédrico, si estás en un octaédrico. El europio 3 siempre va a ser rojo, ¿no? Si estás en el sitio tetraédrico va a ser rojo, si estás en el sitio octaédrico va a ser rojo. Entonces, es como que una ventaja de trabajar con ellos, ¿sale? Porque tienes como esta pureza del color. Ahora, ok, voy a colocar dopantes en mi estructura. Pues ¿cuánto, no? Porque cada que yo coloque un dopante, ¿sale? Voy a tener ciertas modificaciones en mi red cristalina, ¿sale? Uno, que sean de la misma valencia, ¿no? Homo o heterovalente, porque si son heterovalentes, por ahí habría vacancias las que se van a generar, ¿sale? Si son homovalentes, pues ¿de qué tamaño, no? Porque si yo le meto uno muy grande a un sitio cristalino, ¿sale? Entonces, a lo mejor existen esta serie eh, pues se va a rearreglar, ¿no? De diferente manera, ¿no? Igual si es más chiquito, pues también tendría que rearreglarse esta estructura, ¿no? A distorsionarse, perdón. Ok, entonces, pues tenemos que jugar con los métodos de síntesis, ¿no? No podemos saber cuánto hasta que no tengamos y no le echemos la cantidad adecuada, ¿sale? Entonces, los métodos de síntesis que yo he manejado son diversos, ¿sale? Estos son los más populares, estado sólido, meto un polvito A, meto un polvito B y le prendo a la mufla, ¿no? Altas temperaturas y ya se forma el material luminiscente. Otro, el más sencillo, que casi a ustedes no les gusta por sencillo precisamente,
coprecipitación química, ¿no? Precipitación química. Ah, ese lo vengo haciendo desde la secundaria, pero es el más noble, es donde le puedo yo variar más cosas, necesito menor infraestructura, entonces es otro método con el que podemos hacer este tipo de materiales, ¿no? Sol gel es un poco más caro porque los reactivos son organometálicos, ¿sale? Entonces también se pueden obtener buenos resultados, pero pues sí es un poquito más caro, ¿no? Hidrotermal también, imagínense que hacemos una coprecipitación, nada más lo colocamos a altas temperaturas y altas presiones, ¿no? Y entonces imagínense que lleguen al laboratorio y yo les pido que me hagan este material luminiscente, ¿no? Tenemos un aluminato de zinc dopado con europio. Y simplemente ver el europio .05, dice, no, ¿cómo lo hago? Si ya de por sí es hacer difícil hacer los cálculos, ahora ¿cómo le hago con este .5 átomos de europio, ¿no? Y ya todos ya quieren partir los átomos y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, pues uno sí tienen que retomar como que su química, ¿sale? Para hacer este tipo de materiales, pero pues es fácil, ¿no? Y entendible. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos esta estructura, ¿sale? El aluminato de zinc, queremos doparlo con europio, vamos a reemplazar ese átomo de aluminio por uno de europio. Tenemos que tener en cuenta los radios iónicos, si es pequeño, si que tenga la misma carga para que entre ahí, para que no forme otro tipo de cosas, ¿sale? Y bueno, pues cambiar la estequiometría de la red, ¿no? Ya dijimos que cambiar la estequiometría nos va a traer diversas tipo de problemas o defectos en la red, ¿sale? Y tampoco es tan fácil. No crean que el hecho de ponerle, le pongo 1% de Europa y ya me va a dar luminiscencia. No. O le pongo, entonces, si no le pongo 1, le pongo 10 y van y sacan luminiscencia y tampoco les dio, ¿sale? Entonces sucede que la luminiscencia no es lineal como la absorción, ¿sale? En la absorción, por ejemplo, ustedes le ponen algo, y absorbe, ¿no? Algo más. En la luminiscencia no, en la luminiscencia comienza a luminiscer poquito, poquito, poquito y de repente decae, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de fenómenos cuando uno hace materiales luminiscentes. Hay que saber hacer diferentes materiales con diferentes concentraciones de activadores, ¿sale? Entonces les decía que los metales de elementos raros, ¿sale? De tierras raras, pues eran muy nobles, ¿no? Porque ya está este tipo, por ejemplo, de diagramas donde vienen los colores de emisión que cada uno de estos elementos va a tener, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este artículo, estos son los elementos que ellos utilizaron. Es una misma estructura anfitriona, sí, pero diferentes metales de transición. Entonces, por ejemplo, fíjense el europeo en rojito, ¿no? Lo que les decía. El terbio en el verde, ¿no? Lo que les decía. Y como ya sabes qué colores te va a dar, pues ya puedes hacer diferentes combinaciones también, ¿sale? Entonces, estos colores solamente se pueden ver bajo luz ultravioleta, ¿sale? Como los billetes que les decía. Ok, entonces hay que tener en cuenta la matriz, el ion activador, la cantidad de iones activadores, la intensidad de emisión. De nada me va a servir que un material sea poco intenso y que necesite un gran aparato para ver su intensidad de emisión. Lo que yo quiero es verlo pues casi a ojo, ¿no? Y hay que cuidar el tamaño, dependiendo de la aplicación. Si yo lo quiero aplicar en células, pues sí tiene que ser bastante pequeño, ¿no? Entonces, si ya tenemos materiales magnéticos, materiales luminiscentes, pues ahora hay que conjuntarlos, ¿no? Hay que ser materiales multifuncionales. ¿Cómo? Pues aquí, por ejemplo, podríamos variar nosotros la ubicación. Podríamos poner a la magnetita adentro, podríamos poner a la magnetita afuera, ¿sale? La proporción, ¿qué tanto le voy a poner de magnetita? ¿Qué tanto le voy a poner de luminiscente? ¿Sale? ¿Qué forma va a tomar? ¿Sale? Y sobre todo cuidar la estabilidad de la magnetita, ¿no? Y otro de los parámetros, cuidar la estabilidad de la solución, porque yo no quiero, o sea, sí quiero un sólido, pero lo quiero estabilizado en una solución, ¿sale? Para después poder inyectarlo, por ejemplo, a los tumores, ¿no? Entonces, todos estos parámetros nosotros los vamos a controlar con los métodos de síntesis, ¿sale? Y a cuidar que sea intenso, a pesar que nosotros le pongamos la magnetita, porque si ustedes conocen la magnetita es negra, ¿sale? Entonces nos va a absorber toda la intensidad que nos emita el otro material, ¿sale? Entonces ahí tenemos como una cierta problemática, ¿sale? Y tenemos que cuidar también el superparamagnetismo de la magnetita para que pueda seguir calentando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo los invito a que se unan a los proyectos. Por ejemplo, yo les hablaba que había ciertos tipos de emisión donde nosotros excitábamos con luz ultravioleta, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este es el herbio, ¿sale?
Podemos excitar con luz ultravioleta, 380 nanómetros, nos vamos hasta acá y él puede emitir en el verde. Un fenómeno de fluorescencia sería, por ejemplo, el de los billetes que les decía. Solamente cuando tenga activada la fuente ultravioleta, yo voy a poder ver el color verde del herbio, ¿sale? Pero resulta ser que la luz ultravioleta, pues sí nos daña, ¿no? Entonces, pues no es tan provechoso que yo le ponga luz ultravioleta a todo, ¿sale? Sobre todo cuando quiero, si mi enfoque es hacia sistemas biológicos. Ah, bueno, pues, ¿qué te parece si ahora yo le pongo el iterbio? Este es el iterbio. Fíjense cómo las bandas entre el iterbio y el herbio son bastante similares. Y fíjense cómo el iterbio yo lo puedo excitar con luz infrarroja, 980 nanómetros, da un salto aquí y esta energía la puede pasar para acá, para el herbio. Entonces dices, ah, bueno, vuelvo a absorber, se la vuelvo a pasar y entonces ya llegué al mismo nivel que había llegado acá, ¿sí? Entonces ya en este nivel ya puede el herbio otra vez volver a emitir en el verde, ¿sale? Entonces fíjense cómo hay dos formas de poder excitar al herbio, ya sea por luz ultravioleta o por luz infrarroja. Y por ejemplo, si nosotros lo vamos a querer utilizar en sistemas biológicos, resulta ser que si nosotros utilizamos luz ultravioleta, hay muchos sistemas que autoflorecen, ¿sale? Es decir, que ellos mismos les pones luz ultravioleta y se ven como verdes. Nunca han puesto, por ejemplo, un alacrán y luego le ponen luz ultravioleta, ¿cómo se ve? Verde, ¿no? Entonces, pues sería bastante problemático que yo viera un nervio con esa autofluorescencia del sistema biológico, ¿no? Entonces, para eso es provechoso que yo entonces utilice luz infrarroja, ya no vea la autofluorescencia de este tejido y solamente vea lo que voy a ver mis partículas emitiendo en tal color, ¿no? Entonces, para eso es que este mecanismo se conoce como mecanismo ascendente, ¿sale? Como nanopartículas de conversión ascendente, ¿sale? Entonces, por ejemplo, es algunos de los resultados que hemos obtenido aquí en el postdoc, ¿sale? Es uno de los proyectos. Sintetizamos esta estructura cristalina dopada con herbio, con iterbio, y vean cómo la puedes excitar tanto con luz IR como con luz ultravioleta, ¿no? Aquí está la imagen, aquí están los colorcitos que obtenemos, y vean la intensidad de color, ¿no? O sea, a simple ojo se puede ver, inclusive se ve todo el crisol iluminado, y este es bajo unas de 980 nanómetros, ¿sale? Entonces hay que cuidar que sean bastante intensos. Para llegar a esta intensidad, pues sí fue bastante complicado, ¿no? Porque son muchos parámetros a los que hay que evaluar. Entonces, por una parte, tenemos este proyecto de biosensores, ¿sale? Hacer materiales luminiscentes donde nosotros podamos jugar con el tipo de excitación, V, IR, ¿sale? Y por ejemplo, en este artículo decían, vamos a jugar con el tipo de emisión y ya dependiendo qué quieras, puedes obtener el color de emisión también, que desees, ¿no? Otro de los proyectos a los que ustedes se pueden involucrar sería la síntesis de materiales multifuncionales. Por este caso sería utilizar la magnetita y utilizar también un fósforo, ¿sale? Combinarlos. Ahora sí, de la magnetita tenemos que cuidar que sea nanométrica, que sea superparamagnética, que sea estable, porque la magnetita la ves y ya se oxidó, ¿sale? Con el aire. Entonces, tenemos que evitar cualquier tipo de calentamiento y cualquier tipo de presencia en exceso de oxígeno durante la síntesis, ¿sale? Entonces sí es un poco complicado y además el tamaño de partícula, ¿no? Que sea chiquita para que sea súper paramagnética. De los fósforos, por ejemplo, de los que ya hemos utilizado son estas estructuras, este tipo de dopantes, ¿sale? Ya sea por conversión ascendente o descendente y hemos logrado pues una intensidad bastante, pues vista, casi a simple vista, ¿no? Así como en la imagen que les mostré. ¿Qué tenemos que estudiar más? Bueno, pues los métodos de síntesis a los que yo los invito a que ustedes participen, la proporción de compuestos, el orden de los compuestos, porque no va a ser lo mismo si yo le pongo la magnetita aquí a que si la pongo acá, ¿sale? Imagínense que aquí pongo mi material luminiscente, precisamente emite en verde como este láser, ¿no? Entonces, ¿y si yo le recubro aquí con algo negro? Pues sí, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos que ver qué tan gruesa va a ser esta capa, porque a lo mejor sí logra salir la intensidad de luz, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces son cosas que hay que cuidar. Posteriormente, supongamos que ya logramos hacer que sea magnético, que sea luminiscente. Ah, pues tendríamos que funcionalizar otra vez la superficie,
¿sale? De tal manera que entonces ya yo lo coloque en un sistema biológico y no solamente se vaya a todas las células, sino que se vaya nada más a las que yo quiero, ¿sale? Eso sería otra etapa. ¿Qué técnicas utilizamos para caracterizar este tipo de materiales? Pues los que ustedes ya conocen y han usado en sus proyectos modulares, ¿no? Una de ellas es difracción de rayos X. A mí me gusta hacer refinamiento Rydberg porque muchas veces utilizamos rayos X nada más como un sistema cualitativo, ¿no? Ah, sí tenemos tal estructura, sí tenemos tal estructura, pero a mí me gusta saber cuánto tenemos de una, cuánto tenemos de otra, porque es una de las cosas que hay que cuantificar, ¿no? Entonces, me gusta hacer los refinamientos de los difractogramas, ¿sale? Fotoluminiscencia, obviamente, es otra técnica de la que vamos a de la que tenemos que utilizar, ¿no? Para este tipo de proyecto. Otras técnicas de caracterización, por ejemplo, serían VBIS, reflectancia, Raman, FTIR, BSM, sale para ver qué tan magnético. Vean cómo están aquí las curvitas bastante delgadas, los que les decía al inicio, sale. Entonces sí son súper paramagnéticas. Otras técnicas de caracterización, pues las que ustedes ya conocen también, HRT, sale. Por ejemplo, aquí este fue uno de los experimentos que hicimos variando las proporciones y vean cómo aquí parece ser un poco esférico el core, sale, y aquí ya se comienzan como que a alargar, ¿no? A lo mejor esta sí me serviría para una célula, pero esta alargada pues ya la dañaría, ¿no? Por ejemplo, el asbesto, ¿ustedes recuerdan el asbesto? ¿Cuál es la problemática con el asbesto? La forma, ¿no? No tanto la composición, sino la forma que tiene. Ok. Por ejemplo, este es SEM, ¿sí? Esta es otra de las partículas que también hemos hecho. Fíjense que esta es con estado sólido y esta es con precipitación química, ¿no? Entonces, estas tienen mayor tamaño que estas en tamaño de partícula, de cristalito, sale, y uno pensaría que estas son más intensas que estas y resulta ser que no, que esta es más intensa que esta. ¿Por qué? Vean cómo está el cambio en la superficie. Esta está mucho más rugosa, tiene mayor área superficial, ¿sí? Entonces esa podría ser una de las razones. ¿Sale? Y bueno, por ejemplo, pongo esta imagen porque los estoy invitando a que participen en el proyecto, ¿sale? Y luego llegan al laboratorio y ya se ponen a platicar, se empiezan a pelear, se ponen a hacer varias cosas, ¿no? Unos les dice a ustedes, ay, hagan la síntesis a 60 grados, ¿no? Chin, ya se me fue hasta 80. Ay, no se va a dar cuenta, ¿no? Entonces ahí le dejo y cuando llegue la profesora le bajo y ya, ¿no? O luego en los artículos dice, lavar varias veces con agua y con etanol, ¿no? O nada más con etanol. Chin, pues si van a hacer varias veces con etanol y ni siquiera te dicen cuánto, pues ¿por qué mejor no le echo agua y ya una sola vez y ya, ¿no? Entonces que al cabo ni se van a enterar. Pero fíjense que las estructuras sí se enteran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es otro de los, resultados que tuvimos más recientemente, fue una misma síntesis, una lavada con agua y otra lavada con etanol, ¿no? Entonces vean cómo lavada con etanol son como cuadritos y lavadas con agua son como ladrillos, ¿no? Más alargados. Y fíjense, inclusive con agua se crean como esta especie de poros, ¿sale? Entonces eso podría ser provechoso si nosotros queremos introducir en estos poros algún agente terapéutico también para la teranosis, ¿no? Entonces, fíjense cómo el simple hecho de lavar con agua o con etanol, pues al final sí tiene complicaciones, ¿sale? Entonces, mi recomendación es que sean cuidadosos con sus experimentos. No vayan y nomás así como que a ver qué pasa. No, sean cuidadosos, ¿no? Y bueno, pues con esta charla, chicos, más que nada, yo quería, la verdad, invitarlos, ¿sale? A que formen parte de este proyecto que estoy haciendo como estancia postdoctoral. Yo estoy bajo la asesoría de la doctora Verónica Betancourt. Si ustedes la conocen, también se pueden apoyar con ella. Y si quieren, ya sea trabajar en materiales magnéticos, luminiscentes o hacer los materiales multifuncionales, bueno, pues se acerquen, ¿no? Y bueno, pues nada más sería eso. ¿Sale? Me pueden encontrar en el cubículo 11 del módulo Y. Y bueno, pues yo espero que, que se unan a este proyecto. ¿Sale? Muchas gracias, doctora Claudia, por esta interesante presentación. Y en este momento abrimos la sesión de preguntas y comentarios. Empezamos con Gera.
Hola, muy interesante la plática. Y Gracias. mi pregunta sería, ¿cómo se sabe si los elementos de tierras raras son biocompatibles con el cuerpo o en qué concentraciones se tienen que tener para que no sean dañinos? Tienes que adentrarlos a las células, ¿no? Se hacen pruebas citotóxicas sobre los materiales lantánidos. Ahora, si utilizas, por ejemplo, un óxido de europio, ese sí se sabe que es dañino hacia las células, si lo utilizas como óxido de europio. Pero lo que yo hago aquí es colocar un átomo en 10 celdas unitarias. ¿Sale? Entonces eso baja muchísimo la toxicidad porque a lo mejor no todo está externo en tu partícula, ¿sale? Entonces tendrías que hacer forzosamente las pruebas citotóxicas. Es como prueba y error, más o menos. Ajá, sí, Ok. sí, sí, sí. Uno, cuidar que sea luminiscencia, Ujú. ¿sale? Ahora el óxido de europio sería luminiscente No tanto. porque la luminiscencia depende de la concentración de europio, entonces ahí tienes uno a uno, casi, casi, ¿no? Ujú. Va que va. ¿Sale? Muchas Entonces son gracias. cosas que hay que cuidar. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Enseguida voy para allá. Hola, si en dado caso se aumentara la cantidad de óxido de europio, ¿hubiera alguna manera de reducir la toxicidad sin disminuir la cantidad? ¿Cómo? A ver. Ya que comentaba que cada 10 celdas unitarias había presencia de un átomo de óxido de europio. Si en Ajá. dado caso se aumentara esa cantidad de óxido de europio, ¿habría alguna manera de reducir la toxicidad sin bajar la cantidad? Sí, podrías tú recubrir tus partículas con otra cosa, sí, pero te tendrías ahí en juego la luminiscencia, porque como le vas a colocar otra cosa encima, que no esté en contacto con tu célula para evitar precisamente el contacto, pues hay que hacer análisis sobre qué otro material le vas a colocar arriba, ¿no? Pero sí se podría, son formas de reducir la toxicidad. Ajá, Bien, gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta? En en casos más específicos de enfermedades, ¿solo podría ser aplicado en cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? Y, por ejemplo, para funcionalizar la superficie, sí estaría mucho en juego dependiendo del tipo de tumor, el agente funcionalizador, ¿no? Como Exactamente, ¿no? el flúor 18 también podría servir, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Es la siguiente etapa, precisamente funcionalizar las nanopartículas y vamos a ver hacia qué tipo de células cancerígenas, ¿no? En este caso serían de cervicales o de pecho, ¿sale? Porque, por ejemplo, esas podrían funcionalizarse con ácido fólico, ¿sale? Y ya ellos tienen receptores para el ácido fólico, entonces son buenas pruebas para este tipo de nanopartículas. Ajá. Muchas gracias. Sí. ¿Le pueden pasar el micrófono? ¿Qué otro material aparte de la magnetita podría ser como alternativa para utilizarlo? Híjole. Fíjate que para materiales superparamagnéticos, yo solamente he visto pura magnetita. Sí he tenido esa pregunta también, pero casi te voy a decir que si no es casi el 100% de los artículos trabajan con magnetita. Ajá, porque ahí sí obtienes superparamagnetismo. Pero de que hay superparamagnetismo en otro tipo de materiales, sí, el punto es qué tanto va a calentar, ¿sale? Porque puede ser superparamagnética pero a lo mejor no tienes tan buena hipertermia, ¿sale? Ajá. Buenos días. Ajá. ¿Cómo es que sucede el envenenamiento de la molécula? ¿Cómo es el mecanismo, ya que necesitamos que nuestro material sea paramagnético? ¿Cómo es que envenena la molécula? ¿Cómo va a matar al cáncer, la célula de cáncer? ¿Cómo va a morir? ¿Qué mecanismo pasa para su descomposición o su muerte?
En este caso va a ser solamente por temperatura, ¿sale? Cuando tú colocas una célula como ahorita con este calorón, ¿sale? ¿Cómo te comienzas a sentir? Pues mal, ¿no? Si tú llegas a una temperatura por arriba de los 41 grados, la célula se va a apoptosis, ¿sale? Entonces comienza a morir porque está muy caliente, ¿sale? Simplemente por efecto de temperatura comienzas a eliminar este tipo de células. La temperatura que se alcanza son 41 o 43 grados. Con eso es suficiente para matar a una célula. O ¿qué tanta temperatura se irradia alrededor? Porque no podría matar ahí alrededor otras moléculas por la temperatura que se genera en esa misma. Sí, ahorita la hipertermia magnética se inyecta directamente en el tumor, sale precisamente para evitar este tipo de efectos secundarios, ¿no? Entonces inyectas el tumor y sobre el tumor, pues ya sabes que tus partículas van a estar justamente ahí, ¿sale? Entonces ya lo sometes a los campos magnéticos y generas el calor en el tumor nada más. Localizada, ajá, exactamente. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una duda rápido es, bueno, comentó que los materiales ideales para esto son los metales de transición y las tierras raras. ¿Cuál de estos sería más costeable o beneficia más? Es- bueno, Depende qué quieras. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta trabajar con aislantes, ¿no? Porque el color tal cual va a ser el del metal de elementos de tierras raras. Como te decía, no sé, no te vi al inicio, pero estos solamente van a tener este tipo de color porque no interactúan con el campo cristalino como un metal de transición, ¿sale? Entonces, depende qué quieras, pero para mí, los elementos de tierras raras. bueno, Ah, pero bueno, tengo entendido que suelen a veces ser más caros o más, no de fácil acceso que un metal de transición. ok, Solo por eso tenía la duda. ok, sí, son caros, pero vaya, 1 gramo de europio, por ejemplo, te cuesta 3,000 pesos de cloruro de europio y tú solamente vas a ocupar 1 miligramo, ¿sale? Entonces ese gramo de europio, pues te va a durar Bastante. bastante, ¿no? Ajá. Entonces sí son costos, beneficios que hay que estudiarle, ¿no? Por ejemplo, el manganeso que es más barato, ese sí, lo podemos utilizar en materiales, ¿sale? Pero ahí, como te decía, el color a veces no es muy puro, porque si se va a un sitio tetraédrico, te emite en el rojo, y si se va al otro, te emite en verde. Entonces, el color que obtienes al final puede ser la mezcla de dos. Y si tú tienes al final un detector en rojo y se te puso en el otro sitio cristalino, entonces todo tu color, Ya cambió. ajá, ajá, Ok, gracias. ajá. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Por aquí atrás, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Nadie. Por aquí adelante. Muy bien. Sí, aquí tenemos. Hola, muy interesante charla. En el caso de empezar a calentar, ¿como cuánto tiempo duraría el proceso? Por ejemplo, de llegar a los 41 grados, ¿cuánto tiempo tardaría en morir la célula? Es rápido, son como 10 minutos. O sea, en 10 minutos, ya quedó. Ya quedó. Y para retirarlo después sería, ¿cómo? Bueno, yo he visto porque esa parte no la hago, esa Ajá. parte no la hago, pero tal cual lo han hecho en ratas, sale y el tumor desaparece, o sea, quitas tal cual la piel así que queda y ya. Ajá. Entonces, O- se or- extrae la materia ya pues, muerta ajá. y también pues lo que se inyectó Lo que también. es, las nanopartículas ahora Ajá. se pueden ir por riñón o se pueden ir por otro tipo de forma de excreción. Ah, ok, Ajá, sí. Ujú. gracias. Continuamos con la sesión de preguntas. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, por acá adelante. Buenas, muchas gracias por la práctica. Yo hace tiempo leí un artículo donde hablaba de nanopartículas superparamagnéticas que estaban funcionalizadas, pero en ese abordaba el tema también de tratamiento de cáncer, desde que básicamente estaban encapsulando
fármacos que dirigían hacia los tumores cancerígenos y en base al magnetismo hacían vibrar a las moléculas para únicamente liberar ahí el fármaco. Entonces, ¿qué tanta diferencia hay? O si es más bien enfocado a distintos tipos de tumores o cuáles ventajas hay en este tipo de nanopartículas sobre esas que son nada más como para liberar el fármaco. Tendrías que ver el tiempo de exposición a los campos magnéticos, ¿no? A lo mejor no le estaban dando el suficiente tiempo de llevar a cabo la hipertermia y solamente la utilizabas para dirigir y liberar fármacos. Ajá. Entonces ahí más bien habría que checar los tiempos de sometimiento al campo. Ajá. Y sería posible, por ejemplo, en ese caso, o sea, además de liberar el fármaco, este tipo de introducir pues como adicional, como tratamiento adicional, este tipo de tratamiento en el que ya se toma más en cuenta la temperatura. Como adicional. O sea, sí, o sea, implementando básicamente no solamente liberar un fármaco, sino que se trate Sí. De hecho, eso es la teranosis, ¿no? Colocas un fármaco, puedes liberarlo. En este caso, nosotros estábamos tomando como propuesta la teranosis, el tratamiento térmico del material, pero de que lo puedes utilizar para liberador de fármacos también, ¿no? Ajá. Todo eso ya va a depender de las cualidades que tengas en tus estructuras. Ujú. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok. De lo de los 41 grados para que se muera la molécula, o sea, te lo van a inyectar como a esa temperatura o se le va a poner No. Te la inyectan así o sea, a temperatura ambiente, ¿no? Ajá. Así, tal cual. Cuando tú lo sometes a los campos magnéticos alternos, es cuando la partícula comienza a vibrar de un lado al otro. Si no la sometes a campos magnéticos, lo que decía él, no va a calentarse, ¿sale? Entonces, lo que le decía, habría que ver el tiempo en que se sometió a los campos magnéticos, porque si solamente la utilizas como liberador de fármacos, pues hasta ahí quedó, ¿no? Pero necesitas tú someterla a estos campos magnéticos alternos de alta frecuencia para que la partícula comience a moverse, a hacer fricción, a calentarse, ¿sale? Entonces, una vez que tengas ya sometida tu partícula a este tipo de campos magnéticos, ¿sale? Entonces ya va a comenzar a calentar, ¿sale? Te decía, comienza gradualmente. Lo pones 10 minutos y a los 10 minutos ya, ya obtienes los 41, 43 grados. Sí, porque, o sea, eso como causó como debate entre nosotros Ajá. porque fue el cuerpo como máxima temperatura puedes llegar como ya a los 40 y ya estás convulsionando, Exacto, pues. Entonces exacto. sí es o sea, ¿qué tanto es? Pero, o sea, ahorita hasta este punto es localizada. Por eso te decía, tienes un tumor, y lo haces localizado y tal cual ahí es donde se va a comenzar a morir las células. Ajá, sí. Muchas gracias. Sí. Y ya. No, ya. está bien. ¿Alguien tiene una última pregunta para cerrar esta sesión? ¿Cuál es el tiempo de vida útil de la partícula antes de que sea degradada por el cuerpo? De esos estudios no he hecho, la verdad. Habría que hacerlo y después hacer las pruebas ¿cómo se dice? De ver la vida útil, ¿no? Ahora, una de las ventajas de que sean magnéticas también es que son recuperables, ¿no? Entonces tú podrías recuperarla y volver a hacer la prueba de si es que tiene una vida útil después de ser aplicada. Ajá, pero eso sí necesito hacer más pruebas. Ajá. Bien, muchas gracias, doctora Claudia, muchas gracias a todos. Le damos un fuerte aplauso a nuestra ponente. Y a continuación me voy a permitir leer el reconocimiento que le vamos a otorgar a la doctora Claudia por habernos compartido esta interesante charla. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través de la División de Ciencias Básicas y la coordinación de la Licenciatura en Ciencia de Materiales, le otorga la presente constancia a la doctora Claudia Elena Rivera Enríquez
por su participación en la clausura del 13º ciclo de conferencias de la licenciatura en Ciencias de Materiales, con la charla que acabamos de presentar el día de hoy y firmado por el doctor Lorenzo Gil Ortiz, coordinador de esta licenciatura, y el doctor Oscar Blanco Alonso, director de la División de Ciencias Básicas. Y le damos un fuerte aplauso nuevamente. Gracias, doctora. También un detallito. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Les pedimos, por favor, unos minutos antes de comenzar con la ceremonia de premiación a la excelencia académica en sus proyectos modulares. Por favor, les pedimos permanecer en sus lugares. ¿Me fui muy rápido? No, genial. Doctora, ¿nos acompaña en el presidio? Ok, Sí, por favor, será un honor. Para mí. Gracias. Les pedimos, buenas tardes, les pedimos que no se retiren, manténganse en sus lugares, por favor. Vamos a continuar con la ceremonia de clausura del simposio y con la premiación también. Por favor, no se retiren. Bueno, pues llegó el momento de premiar a la excelencia en sus proyectos de investigación, chicas y chicos de la carrera. Muchas felicidades a todos por el gran esfuerzo que han impreso, tanto en sus proyectos modulares como en haber estado asistiendo a estas conferencias en las que son para ustedes. A continuación me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium que nos acompañan el día de hoy para encabezar esta ceremonia de premiación a sus proyectos modulares. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Oscar Blanco Alonso, director de la División de Ciencias Básicas. Nos acompaña también el doctor Gilberto Gómez Rosas, jefe del Departamento de Física. Nuestro coordinador, el doctor Lorenzo Gildo Ortiz. Así como nuestra ponente invitada, la doctora Claudia.
A continuación, vamos a escuchar unas palabras del doctor Óscar Blanco Alonso. Lo voy a hacer desde aquí. ¿Sí? Claro. Muchas gracias. Bueno, primeramente es un placer poder acompañarlos y acompañarlas el día de hoy. Gracias al doctor Lorenzo por la invitación, gracias al doctor Gil por acompañarnos y la doctora Claudia también por estar aquí con nosotros y por su excelente conferencia. Ya le platicaba y tenemos muchas cosas que hacer juntos también en el área de materiales magnéticos y tiras raras. Bueno, antes que nada, felicitar a todos los que presentaron un proyecto, no importa la modalidad, cartel o de forma oral. Hoy en la mañana estábamos en la inicio de lo mismo que han pasado ustedes ya durante estos días, pero con los estudiantes, nuestros colegas de física, y les comentaba un poquito sobre la idea que tienen los proyectos modulares. Bromeábamos un poco, ¿verdad? Que si a ustedes se les hacen duros, pesados, tediosos, pues a quienes evalúan, pues también se les hace de la misma manera, igual, ¿verdad? Muy difícil poder hacer la evaluación. Pero al final, independientemente de quién o quiénes van a ser los ganadores en la evaluación, creo que el cumplir con un proceso formativo que es el proyecto modular, cuyo objetivo, bueno, unos objetivos, porque tiene varios, no sé si se los han explicado, ¿verdad? A veces es difícil entenderlos. No se crean, a veces nosotros también los profesores no logramos entender qué onda con el proyecto modular o para qué va a servir. Pero uno de los objetivos es precisamente eso, que el estudiante tenga la oportunidad de forma práctica de poner precisamente en eso, en aplicación los conocimientos que ha adquirido durante el trayectorio de la carrera, pero también la posibilidad de aprender cosas nuevas, más allá del aprendizaje que en el aula podemos darle a los profesores, con todas las deficiencias tal vez que podemos tener uno como docente, pero el proyecto es esa oportunidad, bueno, aplicar lo que sé, pero también aprender cosas nuevas. Y todos los que pasan por este proceso de una manera u otra experimentan esto. Tal vez alguno más complicado, tal vez hay proyectos más complicados por el reto que implica el tema que el director o directora, el asesor o asesora les pone. Tal vez otros más simples, pero al final de cuentas todos cumplen con este objetivo, el que ustedes puedan poner en práctica sus conocimientos, aprender cosas nuevas, pero también algo bien interesante y bien importante, que ustedes logren encontrar el sentido y la maravilla que tiene una carrera como es esta de la licenciatura en materiales o en general esta carrera de ciencia e ingeniería de materiales, que es como realmente se conoce de disciplina. Ya hemos tenido muchas discusiones filosóficas sobre eso, pero es ciencia e ingeniería de materiales. De hecho, lo que nos presentó la doctora en su plática es ciencia e ingeniería de materiales al mismo tiempo. Entonces, ustedes son científicos, científicas, pero también son ingenieros, ingenieras, porque están pensando en este uso y aplicación de un material. Entonces, se logra el primer objetivo. Quienes ya es el primer proyecto modular, bueno, ya avanzaron un tercio en este camino. Quienes están presentando el segundo o el tercero, pues ya prácticamente están viendo la orilla en este proceso formativo que son los proyectos. El segundo objetivo de los proyectos modulares es que ustedes puedan no solamente aplicar sus conocimientos en un área específica de este campo, sino que puedan explorar otros campos. A lo mejor hoy en la mañana me metí un poquito de problemas porque les decía que no están obligados a hacer el proyecto modular, los 3 proyectos modular con el mismo asesor. Y ya me esperaban los profesores allá afuera para lincharme, que ¿por qué no? ¿Verdad? No, la realidad es que una de las filosofías del proyecto modular es que ustedes exploren diferentes campos. Hoy lo hicieron en cerámicos magnéticos, mañana lo van a hacer en propiedades de la luz, en óptica, ¿verdad? O se van a meter en semiconductores. La idea es que sus 3 proyectos sean esa posibilidad de poder explorar diferentes campos de esta disciplina. Pero tampoco está mal, o sea que si el proyecto es interesante, si es algo que a ustedes les gusta, se apasionan por él, puedan realizar los 3 proyectos en la misma temática. El tercer objetivo que tienen los proyectos modulares es que al final de esta trayectoria, que estamos hablando año y medio prácticamente, bueno, si dedicas un proyecto modular al semestre, es que tengas ya un posible trabajo para tu titulación.
ya sea una tesis o las nuevas modalidades que hemos abierto en el reglamento de titulación del centro universitario por proyecto de investigación, por seminario de investigación, que al final de este camino recorrido de lo difícil, lo complicado, el esfuerzo, el cansancio, las horas invertidas en este trabajo, al final, además de que aprendiste, además de que aplicaste tus conocimientos, pues pueda servirte para tu titulación. Entonces yo los motivaría a eso, a que en esa trayectoria de los proyectos modulares, quienes presentaron el primero, quienes presentaron el segundo, quienes ya están presentando el tercero, pues se sienten con su asesor o asesora y platiquen con el doctor Lorenzo, qué tan factible es que esta trayectoria que han seguido ustedes ya lo pueda integrar como un documento para su titulación. Esos serían básicamente los objetivos que tienen los proyectos. No es hacerlos por hacer, como a lo mejor ustedes muchos pensarán, bueno, pues lo tengo que hacer, ¿verdad? Es como tomar clases, no sé, con algún profesor, no, pues tengo que pasar por ahí, ¿verdad? No, tiene este interés. Entonces, nuevamente, felicidades a quienes los presentaron. De alguna manera, si hablamos de un concurso, pues todos siéntanse ganadores y ganadoras porque han concluido una etapa de su formación dentro de la carrera. Quienes ganaron, pues también doble felicitación, porque es un reflejo de ese esfuerzo que han puesto. La motivación es seguir manteniendo ese esfuerzo, concluyan su carrera, titúlense y bueno, busquen esas opciones para desarrollarse después de que salgan de estas aulas. Puede ser un posgrado, tenemos en el CUSEI ya grandes ofertas en posgrados, tanto en el área de materiales como en otras áreas que también son susceptibles para alguien que ejerció, bueno, que se formó en esta carrera y quiere ejercer esta profesión en el área, en esta área tan fascinante. ¿Sí? Entonces, sin más, yo creo que vamos a dar los ganadores. Procedemos a eso. Así es, vamos a pedirle a la doctora Claudia que nos dé a conocer al o a la ganadora de la categoría de proyectos modulares en modalidad póster. Bueno, pues muchas felicidades a Víctor Hugo Rico Montañez. Pasa, Víctor Hugo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. A continuación, vamos a conocer a la o el ganador de segundo lugar en la modalidad de proyectos modulares orales. Vamos a pedir al doctor Gilberto Gómez Rosas, jefe de Departamento de Física, que nos dé a conocer al o la premiada. Muchas gracias. Primeramente, muchas felicidades a todos los que tuvieron la oportunidad de presentar Proyecto Modular. Seguramente es una experiencia única y que seguramente va a servir mucho en su formación profesional. Y felicidades también a los profesores que pudieron dirigir estos proyectos. Bien, el reconocimiento es para Daniel García Juárez con el trabajo Síntesis. El nombre del trabajo es Síntesis, Respuesta Eléctrica en Atmósferas Estéticas y Dinámicas de propano de las nanopartículas de óxido de aluminio de zinc. Felicidades. Muchas felicidades y a continuación vamos a pedirle al doctor Óscar Blanco Alonso, director de la División de Ciencias Básicas, que nos dé a conocer al ganador o ganadora de la modalidad oral en los proyectos modulares. Bueno, antes de proceder a decir quién lo ganó, hay que hacerle de emoción como los programas de televisión, ¿verdad? Vamos a unos comerciales y ahorita regresamos. No, bueno, se me había pasado darles el saludo también del doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, el rector del centro. Él, por cuestiones de agenda, no puede estar con nosotros, pero también les extiende una calurosa felicitación a todos los que presentaron los proyectos modulares
y también a los que, bueno, fueron merecedores del reconocimiento de los premios. Estos regalos, bueno, es una participación por parte de él, de un compromiso que asumió hace tiempo con la coordinación de la carrera en poder ofrecer estos premios, que sea una motivación. Digo, los que ya presentaron el tercer proyecto, pues ya no pueden volver a participar, ¿verdad? Pero bueno, los que van por el segundo, por el tercero o van a presentar el primero próximamente, bueno, pueden hacerse también merecedores a este reconocimiento. Entonces, el agradecimiento al doctor por el apoyo, al doctor Marco, el rector, y bueno, procederé a decir el nombre de la ganadora del primer lugar. Voy a decir primero el nombre del proyecto, después el nombre de la ganadora. Evaluación de sanitizantes para tuberías de acero inoxidable en procesos industriales de María Teresa Real Zuno. De nuevo, muchas felicidades a todas y todos ustedes. Gracias por participar tan activamente en las actividades que son para ustedes. Y bueno, nos vemos en las actividades del siguiente semestre. Gracias a todas y a todos por su asistencia.